En la víspera de nuestra boda, mi prometido Kevin trajo de repente de vuelta a Violet, su amor de la infancia y chica de sus sueños inalcanzable. Sin consultarme, Kevin permitió que Violet se mudara a nuestra casa de recién casados, la que habíamos preparado para la boda. Luego me dijo que no tendría tiempo para preparar la boda conmigo porque tenía que cuidar de Violet. Como soy una persona comprensiva, le recordé amablemente a Kevin que si no tenía tiempo para el matrimonio deberíamos posponer la boda primero. Sin esperar la respuesta de Kevin, fui a ver a su superior inmediato, recuperé nuestra solicitud de matrimonio, la hice pedazos y la arrojé a una zanja inmunda. El amargor de amar a Kevin ya lo había experimentado suficiente en mi vida pasada. En esta vida no me volveré a casar con él. Más tarde, Kevin tomó la iniciativa de proponerme matrimonio, pero con frialdad le dije que me iba a casar con su superior inmediato, Hannah. Me temo que no podré planear la boda contigo. La condición actual de Violet requiere que esté a su lado constantemente, así que tendrás que encargarte tú sola de todos los preparativos de la boda. Un momento estaba luchando en el agua helada del río, experimentando desesperación y la muerte, y al momento siguiente escuché la voz de Kevin. Lo miré fijamente sin comprender hasta que repitió lo que había dicho antes y finalmente pude procesar sus palabras. Había renacido. Renacido justo en ese momento en que Kevin vino a hablar conmigo para que planeara la boda sola y él pudiera cuidar de Violet, en mi vida anterior. Kevin había traído a Violet a casa apenas 2 semanas antes de nuestra boda. Él había decidido unilateralmente que ella se instalara en nuestro hogar conyugal antes de venir a hablar conmigo sobre los preparativos. Ya había tomado la decisión mucho antes de hablar conmigo. Él solo estaba allí para informarme. Kevin dijo que Violet había sufrido experiencias indescriptibles, que estaba lidiando con graves problemas psicológicos y que solo él podía consolarla. Kevin mencionó que sentía una gran gratitud hacia la familia de Violet, así que, para devolverles el favor, tenía que ayudarla a recuperarse. En mi vida anterior, amaba a Kevin y creía todo lo que decía sin cuestionarlo. La compasión me invadió de inmediato y acepté ayudar a Kevin a cuidar de Violet y apoyar su recuperación. Violet no podía vivir sin Kevin, necesitaba su compañía a cada instante. Organicé mi boda con Kevin yo sola y, el día de la ceremonia, Violet se sintió repentinamente mal y se desmayó en el lugar de la celebración. El novio, Kevin, me abandonó para llevar urgentemente a Violet al hospital en brazos. Después de que Kevin y Violet se marcharan, nunca regresaron, dejándome sola para forzar sonrisas a nuestros invitados. Apenas logré terminar la ceremonia nupcial yo sola, pensando inicialmente que el desmayo de Violet durante nuestra boda era solo una coincidencia. Lo que yo no sabía era que los episodios posteriores de Violet se volverían cada vez más frecuentes e inverosímiles. De repente se desplomaba inconsciente en la puerta de nuestro dormitorio justo cuando Kevin y yo nos preparábamos para dormir. Con frecuencia, fingiendo miedo, llamaba a Kevin para alejarlo de mí, su esposa. Durante las noches, dejándome sola 2 o 3 veces por semana, Kevin gastó todos nuestros ahorros salariales combinados en Violet. La atendía en todo, descuidando por completo a su verdadera esposa. Me dolía el corazón, pero como amo a Kevin lo soporté en silencio. Siempre pensé que, una vez que Violet se curara de su enfermedad, Kevin y yo volveríamos a la dulce y amorosa relación que una vez tuvimos, pero estaba terriblemente equivocada. 2 años después de casarme con Kevin quedé embarazada. Cuando tenía 3 meses, Violet usó la excusa de una recaída para empujarme desde el ático. Perdí al niño y mi marido no tuvo tiempo para consolarme. En cambio, permaneció al lado de Violet durante todo su episodio. No podía entender por qué Kevin podía ser tan cruel y despiadado conmigo hasta que más tarde Violet me reveló la verdad. Violet dijo que ella y Kevin fueron novios en la infancia, pero se separaron por diversas razones. Ahora habían reavivado su antigua llama y estaban listos para estar juntos. Violet confesó que no estaba enferma en absoluto, que había estado fingiendo todo el tiempo para retener a Kevin, como un rayo caído del cielo. No pude aceptar algo así, así que fui a ver a Kevin y le conté sobre la supuesta enfermedad de Violet, pidiéndole que tomara una decisión y la enviara lejos. Kevin se negó, y Violet fingió un intento de suicidio para incriminarme y arruinar mi reputación. Kevin prefirió creerle a Violet, pensando que yo era quien la había llevado al suicidio. Dijo que mi mente estaba impura y que no era digna de ser su esposa. Para proteger a Violet de mi supuesto acoso, me envió sin piedad al campo para reflexionar sobre mis errores. El duro trabajo agrícola me dejaba sin aliento y cada día tenía que soportar todo tipo de penurias y abusos. Al final, en una fría noche de invierno, resbalé y caí al río helado para no volver a ver jamás el amanecer.
tras confirmar que tenía una segunda oportunidad. No asumí toda la responsabilidad de los preparativos de la boda como lo hice en mi vida anterior cuando Kevin me lo pidió. En cambio, le dije, últimamente he estado bastante ocupada con el trabajo y no tengo tiempo para planear la boda. Kevin se quedó atónito por un momento antes de preguntar, ¿y qué hay de nuestra boda? En mi vida pasada no pude ver más allá del hombre que tenía delante. Creía que él me amaba de la misma manera que yo a él y, debido a ese supuesto amor, me inventé un hermoso cuento de hadas, sumergiéndome por completo en él y haciéndome cargo de todos los preparativos de la boda. Kevin no le dedicó ni un solo pensamiento en todo momento. Fui demasiado insensata en mi vida pasada, enterrándome por amor, ya que se me ha dado la oportunidad de empezar de nuevo en esta vida, resolveré todos y cada uno de mis asuntos pendientes con él. Lo primero, por supuesto, es romper el compromiso con Kevin. La boda definitivamente no se celebrará, dije con calma. Si realmente no hay nada que hacer, entonces pospongamos la boda. ¿Posponer? Kevin me miró incrédulo. Él sabía exactamente cuánto deseaba yo casarme con él. Antes de que llegara Violet, yo había estado contando las estrellas y esperando la luna, anhelando convertirme en su esposa. Ahora que había tomado la iniciativa de proponer posponer la boda, Kevin se sorprendió mucho. Me preguntó con cautela, Hannah, ¿estás enfadada? No, no estoy enfadada. Kevin no me creyó. Estaba convencido de que yo estaba molesta porque él estaba cuidando de Violet. De hecho, se tomó la molestia de explicarme, Hannah, le debo mucho a la familia de Violet, tengo que ayudarla. Mis sentimientos hacia ella solo buscan saldar una deuda de gratitud. A quien amo eres tú. En mi vida pasada creí las tonterías de Kevin, lo que finalmente me costó la vida. Esta vez sus palabras no lograron despertar ninguna emoción en mí, simplemente ofrecí un recordatorio comprensivo. Sé que tienes un corazón bondadoso y sé que solo ayudas a Violet por gratitud. Como Violet se enferma cuando está lejos de ti, deberías volver cuanto antes para cuidarla por si acaso. Kevin intentó explicarme mejor, pero lo empujé fuera de la puerta. Acababa de recordar que tenía algo urgente que atender en la oficina. Abrió la boca, pero al final se marchó sin remedio. Tras despedir a Kevin, corrí directamente a su unidad militar. Nuestra solicitud de matrimonio ya se había presentado hacía una semana. Tenía que encontrar la manera de recuperarla y destruirla. En esta vida jamás me casaría con Kevin. Recuperar la solicitud fue una odisea. Localicé a la funcionaria que tramitó nuestros documentos y usé la excusa de que estaban incompletos para que me ayudara. Me informó de que la solicitud ya se había remitido al superior de Kevin, el coronel James. Según mis cálculos, el coronel James ya debería haberla aprobado. Al oír esto, empecé a sudar frío. Una solicitud de matrimonio militar no es un asunto trivial, está protegida por ley. Si el informe de matrimonio de Kevin y mío se hubiera aprobado, yo no tendría poder para cambiar el resultado de mi matrimonio con él. Supliqué descaradamente al personal, diciéndoles todo lo que se me ocurría, casi arrodillándome. Accedieron a ayudarme a preguntar y ver si podían recuperarlo. Mientras iban a comprobarlo, yo estaba tan ansiosa como una hormiga en una sartén caliente. Después de esperar media hora, finalmente apareció una empleada y me entregó el informe matrimonial que había presentado. Lo tomé, le di las gracias efusivamente y me marché rápidamente. De regreso, encontré un lugar apartado, hice trizas el informe y lo tiré a una zanja sucia. Con el asunto del informe matrimonial resuelto, lo siguiente que tenía que preparar era cortar lazos con Kevin. Corrí sin parar a la casa que compartía con él. Empujé la puerta, pero no vi a nadie en la sala. Me dirigí directamente al dormitorio principal, abrí la puerta de golpe e inmediatamente vi a alguien tumbado en nuestra cama matrimonial. No podía ser otra que Violet. La casa donde Kevin y yo nos casamos nos la había asignado el ejército. Sin embargo, yo había comprado todo para nuestra boda. Recuerdo que en mi vida anterior Kevin trajo a Violet de vuelta y la dejó mudarse directamente a nuestra casa. Violet tuvo la osadía de usar absolutamente todo lo que había preparado para la boda sin dudarlo, incluso nuestra cama matrimonial y la colcha de boda, sin siquiera pedir permiso. En mi vida pasada, cuando Kevin hizo los arreglos para que Violet se quedara en nuestra casa, me dijo claramente que se quedaría en la habitación de invitados y que no tocaría nada en la habitación principal. Aunque no me hacía mucha gracia que personas ajenas se mudaran a nuestra casa, considerando la mala salud de Violet y su lamentable pasado,
reprimí mi disgusto. Para mi primer encuentro con Violet, le compré regalos especiales. Pero cuando llegué a la casa, la encontré recostada plácidamente en la cama matrimonial de la habitación principal, la que nos pertenecía a Kevin y a mí. Mi asombro fue indescriptible. Temblorosa de rabia, la confronté, exigiéndole saber por qué estaba recostada en nuestra cama. En lugar de responder a mi pregunta, Violet fingió estar asustada, tuvo un ataque de nervios y terminó ensuciando toda la ropa de cama que habíamos preparado para la boda. Poco después llegó Kevin, quien inmediatamente la consoló abrazándola. Incluso me culpó del supuesto ataque, diciendo que fue por mi culpa. En mi vida pasada jamás imaginé que todo esto fuera un plan premeditado de Violet. Ahora que tengo una segunda oportunidad, quiero ver cómo piensa llevar a cabo esta farsa. Al oír que se abría la puerta, Violet, que estaba acostada en la cama, se incorporó de inmediato y me miró fijamente con calma. Gracias a la experiencia de mi vida anterior, no sentí ni ira ni furia, solo una mirada fría y serena dirigida a Violet. Vi claramente el fugaz destello de burla maliciosa en sus ojos. ¿Quién eres? ¿Quién te dio permiso para dormir en mi cama nupcial?, le espeté, tal como en mi vida anterior. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Violet se agarró el pecho y empezó a echar espuma por la boca. En aquella ocasión, verla espumar por la boca me había impactado. Como médico, entré en pánico y corrí a brindarle atención de emergencia. Esta vez también me apresuré, pero no para salvar a Violet. En cambio, la agarré del pelo y la tiré violentamente de la cama. Al verme correr hacia ella, Violet supuso que venía a rescatarla, bajó la guardia por completo, continuando espumando por la boca hasta que la arrastré del pelo y le estrellé el cuerpo contra el armario. Solo entonces se dio cuenta de lo que realmente estaba haciendo. Violet dejó escapar un grito de dolor y dejó de fingir, intentando defenderse. Pero había calculado mal, quedando en completa desventaja. El odio por haber sido incriminada en mi vida pasada me impulsó a agarrarla del pelo y golpearle la cabeza contra el armario una y otra vez con brutal fuerza. Violet era más baja que yo y estaba completamente en desventaja. Desorientada tras solo unos pocos golpes, dejó escapar gemidos de agonía y me arañó desesperadamente. Inevitablemente mis manos resultaron arañadas, pero no tenía intención de soltarla. El sufrimiento que me había infligido en mi vida pasada no se olvidaría tan fácilmente. Continué golpeándola sin piedad, golpe tras golpe, hasta que Violet finalmente se desmayó por la agresión. Solo cuando la vi realmente inconsciente, la solté. Se desplomó inerte en el suelo y solté una risa fría al ver su cuerpo inmóvil. Rápidamente la desnudé, salí y grité, «¡Que alguien me ayude! Hay una persona con problemas mentales autolesionándose en mi casa». Al oír mis gritos, los vecinos acudieron en tropel desde todas direcciones. Completamente desnuda, bajaron a Violet con urgencia y la llevaron al hospital. Lo seguí, describiendo vívidamente el episodio que había sufrido Violet a quienes la acompañaban. En cuanto abrí la puerta, la vi tumbada desnuda en la cama principal, echando espuma por la boca y golpeándose la cabeza contra la pared repetidamente. Kevin me dijo que no estaba bien de la cabeza y que estaba en tratamiento. Simplemente añadí un poco de dramatismo a lo que Kevin me había contado al compartir la verdad con los curiosos vecinos. Todos oyeron que Violet, una mujer soltera, había sido elegida por Kevin para vivir en la casa que habíamos preparado para la boda y que estaba tumbada en nuestra cama nupcial completamente desnuda. La mirada de todos hacia mí cambió. Sentí que me miraban como si fuera una tonta. Sabía que mi exageración ya había surtido efecto. En mi vida anterior no le di más importancia al hecho de que Violet se quedara en la casa de la boda que Kevin y yo habíamos preparado. Estaba preparada. Así que nadie sabía nada de este incidente. Ahora que lo he hecho público, la amiga de la infancia de Kevin yacía completamente desnuda en la cama nupcial. Kevin y yo estábamos preparados. ¿Qué clase de situación es esta? Sabía que en 2 horas este incidente se extendería por un radio de 10 kilómetros y que surgirían diversas versiones exageradas, cada una sin duda escandalosa. Después de todo, ¿qué persona decente se acostaría desnuda en la cama nupcial de otra persona? ¿Y qué clase de prometido trae de repente a otra joven a vivir a su hogar conyugal?
El romance de Violet y Kevin pronto se convertiría en el chisme más jugoso de la ciudad. Pero esto era solo el primer paso. Después de todo, el sufrimiento que padecí en mi vida pasada debía ser recompensado con creces. Cuando Kevin recibió la noticia y corrió al hospital, Violet aún estaba inconsciente. En cuanto me vio, gritó, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Violet está inconsciente y hospitalizada? Violet podría estar teniendo una crisis. Cuando llegué, estaba completamente desnuda, golpeándose la cabeza contra el armario, echando espuma por la boca y luego me atacó. Le mostré a Kevin la mano arañada por Violet. Verla así me aterrorizó. Corrí hacia ella para detenerla, pero no me hizo caso. Mira lo que me hizo en la mano. Kevin miró fijamente mi mano arañada, sin expresión. Se autolesionaba durante su crisis y también te atacó a ti. Sí, su crisis fue aterradora. Desnuda, autolesionándose, atacándome, me dio un miedo terrible. Antes de que pudiera terminar de hablar, Violet despertó. Dentro de la habitación, Violet gritaba con fuerza, lo que preocupó a Kevin, que temía que entrara corriendo a ver qué sucedía. Oí a Violet llorando, acusándome de haberla golpeado. En realidad, pretendía intimidarme, pero calculó mal y terminó siendo ella la golpeada, humillada delante de todos. La furia de Violet era comprensible. Lloraba desconsoladamente. Kevin se quejaba de mí, diciendo que irrumpí y la golpeé sin razón, que era cruel, que quería matarla. Todo lo que decía era cierto. Pero Kevin no le creía. Al fin y al cabo, soy conocida por mi buen carácter. ¿Por qué la golpearía sin motivo? Kevin siempre creyó que Violet estaba realmente enferma, así que pensó que todo eran alucinaciones de su episodio. Kevin consoló suavemente a Violet, intentando calmarla. Violet siguió llorando y armando un escándalo hasta que Kevin finalmente prometió castigarme como la culpable antes de que por fin se tranquilizara. Harto de este drama, salí directamente del hospital y regresé a mi residencia. El incidente con Violet causó bastante revuelo, y por el camino la gente no dejaba de preguntarme qué había pasado. A cada persona que me encontraba, le explicaba la situación, asegurándome de que la historia de Kevin y Violet se difundiera ampliamente. Para cuando Kevin encontró tiempo de salir del hospital y venir a buscarme, notó que todos lo miraban diferente. Aún sin saber qué le pasaba, lo primero que pensó fue, una vez más, en Violet. El estado actual de Violet se debe a su enfermedad. Hannah, por favor, sé más tolerante y no te lo tomes a pecho. ¿Por qué iba a guardarle rencor a una paciente? Es solo que su estado parece muy grave, con tendencias violentas y autolesivas. Como médico, sugiero que la envíen a hacerse un examen completo. ¿A dónde deberíamos llevarla para el examen?, preguntó Kevin. ¿Qué tal si la enviamos a un centro psiquiátrico para un chequeo? Kevin, naturalmente, no estuvo de acuerdo. No está enferma mentalmente. Solo está sufriendo un trauma después de haber sido herida. ¿En serio? Es mejor que no esté enferma mentalmente. Lo que acaba de suceder fue absolutamente aterrador. Me preocupa que tales incidentes puedan repetirse. Tuve que preparar el terreno desde el principio. Después de todo, lidiar con Violet de inmediato no sería suficiente. En mi vida pasada soporté 3 meses enteros de tormento antes de ahogarme en ese río. Pase lo que pase, debo compensar todo el sufrimiento que padecí. Al ver que me mantenía emocionalmente estable y no discutía con él, Kevin me hizo una exigencia irrazonable. Hannah, Violet está teniendo un episodio y no puede distinguir. Porque ella sigue pensando que la atacaste. Está emocionalmente inestable ahora mismo. ¿Por qué no vas a disculparte con ella y la tranquilizas? Miré fijamente a Kevin. Mi mirada lo incomodó tanto que evitó mirarme a los ojos. Hannah, solo haz esto por mí, ¿sí? Sé que es mucho pedir. Cuando nos casemos, seremos uno. Me sentí mal al escucharlo. Interrumpiéndolo, dije, está bien. Si lo único que quieres es una disculpa, iré a disculparme con ella. Al verme aceptar sin dudarlo, Kevin suspiró aliviado y dijo, Hannah. Violet no se encuentra en un estado mental estable en este momento.
Puede que te diga cosas hirientes o te dé órdenes desagradables. Si se pasa de la raya, por favor, ten paciencia por mí. Te lo ruego. Miré el rostro de Kevin, lleno de culpa, y mi corazón se heló como el hielo. Haberme enamorado de esa persona en mi vida pasada. Realmente merecía esa muerte, ¿no? Dado lo mucho que ama a Violet, ¿cómo podría yo separarlos? Pase lo que pase, debo mantener a estas dos personas despreciables encerradas juntas. Acepté la petición de Kevin de visitar a Violet en el hospital y disculparme, pero insistí en que me acompañara. Kevin me siguió hasta la entrada del hospital, pero lo llamaron para una misión de emergencia. Mientras se marchaba, no dejó de recordármelo repetidamente. Hannah, debes soportarlo. Bajo ningún concepto hay que provocar a Violet. Obedientemente accedí y vi desaparecer la figura de Kevin antes de entrar rápidamente en el edificio del hospital. En la habitación del hospital, Violet estaba sentada sola junto a la cabecera de la cama, con la cabeza fuertemente vendada. Al oír que se abría la puerta, se giró para mirar. Cuando vio que era yo, sus ojos se llenaron de odio. Gritó mi nombre con saña: Hannah, por fin llegaste. Me giré y cerré la puerta tras de mí antes de caminar hacia Violet. Kevin me envió para disculparse contigo. ¿Cómo quieres que te pida disculpas? Violet me miró con veneno. Hannah, ¿por qué me pegaste? ¿No te lo merecías? La miré con frialdad. Entraste sin permiso en el dormitorio principal de mi casa conyugal, te acostaste en mi cama de bodas y usaste mis objetos de boda. Te golpeé solo para recordarte que aprendas modales. Violet tembló de rabia al oír mis palabras. Hannah, zorra. No voy a dejarlo pasar hoy. Si quieres mi perdón, tendrás que arrodillarte y pedirme disculpas. ¿Bastará con arrodillarse?, pregunté con una sonrisa. Violet creía que me tenía acorralada. Por supuesto, eso no es todo. Además de arrodillarte, también tendrás que. Sus exigencias se vieron interrumpidas por mi intervención. Suficiente. Kevin me ha contado todo sobre tu situación. Dice que estás enferma y que solo Kevin puede aliviar tu enfermedad. Como persona que estudió medicina, nunca había oído hablar de una afección así. ¿Estás segura de que no lo estás fingiendo como excusa para robarme a mi hombre? La expresión de Violet se congeló al instante cuando revelé sus pensamientos. ¿Cómo iba a adivinar que estaba fingiendo su enfermedad, algo tan bien escondido? La miré fijamente sin pestañear y solté otra bomba. Sé que estás intentando seducir a Kevin. Ves que Kevin ha ascendido y quieres casarte con él, así que te inventaste esta excusa de fingir una enfermedad para acercarte a él. Kevin es lo suficientemente ingenuo como para creerte, pero a mí no me engañan tan fácilmente. ¿Sabes cómo voy a lidiar con un ser tan repugnante como tú? Violet no sabía cómo iba a lidiar con ella. Aún estaba en estado de shock por haber sido descubierta fingiendo su enfermedad. En cuanto terminé de hablar, me acerqué rápidamente, la agarré del pelo y comencé a abofetearla repetidamente. Violet siempre había pensado que yo venía a pedirle disculpas. Jamás imaginó, ni en sus peores pesadillas, que yo supiera de su falsa enfermedad y que hubiera venido a golpearla de nuevo. Volteé a Violet y la abofeteé más de una docena de veces a la velocidad del rayo, luego la arrastré fuera de la cama y la pateé violentamente varias veces. El rostro de Violet se contrajo de dolor mientras gritaba con voz ronca: ¡ayuda! ¡Que alguien me ayude! Hannah me está atacando. La pateé varias veces más con todas mis fuerzas, pero me detuve en seco al oír pasos en el pasillo y salí corriendo de la sala. Me encontré cara a cara con las enfermeras que habían oído los gritos de auxilio de Violet. Rápido. La paciente está teniendo otro episodio. Se está autolesionando de nuevo y también me ha atacado. Salí corriendo de la habitación del hospital con la ropa desabotonada. La goma del pelo se rompió, dejándome el pelo revuelto y la ropa hecha jirones, con la clara impresión de haber sido atacada. La enfermera que me conocía bien me preguntó: Hannah, ¿estás bien? Me golpeó varias veces. Por suerte, corrí lo suficientemente rápido. Rápido, denle un sedante. Nadie creería que yo atacaría a Violet, la paciente. Varias enfermeras se abalanzaron sobre ella para sujetar a la aullante Violet y le administraron un sedante. Cuando Violet perdió el conocimiento,
las enfermeras suspiraron aliviadas. Hannah, ¿por qué esta paciente te atacó?, me preguntó una de ellas. Yo tampoco lo sé, respondí. Mi prometido dice que ella tiene una enfermedad mental y necesita que la tranquilicen, así que me pidió que fuera a disculparme y a admitir mi culpa ante ella. ¿Por qué necesitas disculparte y admitir tu culpa?, preguntó otra. Ella sigue insistiendo en que yo la golpeé, negándose a reconocer que se autolesionaba mientras atacaba a otros. Exigió que mi prometido me hiciera arrodillarme y pedirle disculpas o, de lo contrario, se suicidaría. ¿Qué? ¿Qué tipo de condición es esa? Nunca había oído hablar de algo así. Yo tampoco lo sé, respondí. Por eso vine a disculparme con ella, tal como me pidió mi prometido. Justo cuando estaba a punto de arrodillarme ante ella, de repente enloqueció. Me asustó muchísimo. Fue absolutamente aterrador. ¿Pero por qué se enfadó solo contigo?, preguntó otra enfermera con curiosidad. Suspiré y puse cara de vergüenza. Solo te diré esto, pero no debes divulgarlo. Todas las enfermeras asintieron. Bajé la voz. Cuando estaba histérica hace un momento, dijo que antes tenía una relación con mi prometido. Tenían planes de casarse, pero se vieron obligados a separarse por un accidente. Luego fue maltratada por su marido, y mi prometido se apiadó de ella y la trajo aquí para cuidarla. Al principio, los ojos de las enfermeras se abrieron de par en par y pronto sus miradas hacia mí se llenaron de compasión. Después de todo, mi prometido trajo a su exnovia para que la cuidara, y esa exnovia solo me atacaba a mí. Mi prometido dijo, ni siquiera es mi culpa, y aún así me hizo disculparme. Realmente estoy siendo demasiado complaciente. Bajo las miradas comprensivas de las enfermeras, abandoné el hospital. Dicen que 3 mujeres hacen un drama. A continuación, la historia de Kevin y Violet sería exagerada hasta el infinito. Cuando Kevin regresara, se llevaría una sorpresa muy, muy grande. Kevin volvió 3 días después. Sin siquiera recuperar el aliento, corrió al hospital para visitar a Violet. Su rostro seguía hinchado como la cabeza de un cerdo, y en cuanto vio a Kevin empezó a llorar desconsoladamente diciendo que yo la había golpeado. Al principio Kevin no le creyó, pero luego ella dijo, Hannah ha estado esparciendo rumores por todas partes, diciendo que tú y yo tenemos una relación inapropiada. Incluso las enfermeras que me ponen los sueros hablan mal de mí, diciendo que arruiné tu relación con Hannah. Es tan humillante. No puedo seguir viviendo así. Al ver su desesperado dramatismo, Kevin se sintió desconsolado. No quedó del todo convencido por su historia, pero ella la contó con tanta emoción que terminó por influirle. Además, los médicos y enfermeras que se cruzaron con él en el pasillo le dirigieron miradas extrañas al llegar, y Kevin no pudo evitar empezar a creer en las palabras de Violet. Necesitaba enfrentarse a Hannah y llegar al fondo del asunto. Con ese pensamiento en mente, se apresuró al consultorio del médico para encontrarme. Cuando empujó la puerta, yo estaba en medio de un examen a un paciente. Entró furioso, con semblante sombrío. Lo miré con sorpresa. Has vuelto. Tengo algo que decirte. ¿Qué es? ¿No ves que estoy ocupada? Hablemos después de que termine de trabajar. Mi tono fue desagradable. Siempre había sido amable y obediente con Kevin, nunca le había dicho una mala palabra. ¿Cómo iba a estar acostumbrado a que de repente le hablara con tanta frialdad y ferocidad? Hannah, como te disculpaste con Violet, presionó agresivamente. Le devolví la mirada con desdén. ¿Disculparme por qué? ¿Por qué debería disculparme si no he hecho nada malo? Tú me lo prometiste. ¿Por qué cambiaste de opinión? ¿Por qué acosaste a Violet? Tiene la cara hinchada por los golpes que le diste. Inmediatamente grité, Kevin, ¿qué demonios quieres decir? Te estás pasando de la raya. No solo trajiste a una mujer extraña a vivir a la casa donde íbamos a celebrar nuestra boda y permitiste que me intimidara, sino que ahora quieres que le pida disculpas. ¿Por qué se supone que debo disculparme exactamente? Alzando la voz, el rostro de Kevin palideció. Entonces, ¿lo que dijo Violet es cierto? Has estado difundiendo rumores sobre nosotros. Hannah, me has decepcionado mucho. ¿Decepcionado?
¿Cómo te atreves a decir eso? La decepcionada soy yo. Trajiste a tu exnovia a casa sin siquiera avisarme, la dejaste quedarse en la casa de nuestra boda para humillarme e incluso permitiste que me pusiera la mano encima. Ni siquiera te he confrontado aún. Dime, Kevin, ¿cuál es exactamente tu relación con Violet? ¿Salieron juntos alguna vez? ¿Tenías pensado casarte con ella? Lo presioné agresivamente, y su rostro se oscureció como el fondo de una olla. Con tanta gente mirando, no tenía dónde esconder su vergüenza. Al ver que el paciente seguía observándonos con expresión curiosa, montó en cólera por la humillación, empujó al paciente fuera y cerró la puerta de golpe. No fui la única avergonzada por aquella escena. Con expresión sombría, Kevin hizo salir a todos los pacientes, cerró la puerta y luego me regañó severamente. Así que todos esos rumores de fuera son cosa tuya. Hannah, me has decepcionado muchísimo. Debes darme una explicación o no me culpes por lo que suceda después. Alcé la voz. Kevin, ¿qué estás intentando hacer? ¿Estás rompiendo conmigo por el bien de Violet? Así es. Si no me explicas este asunto con claridad, nuestra colaboración quedará cancelada. Mientras pronunciaba sus palabras amenazantes, levanté la mano y le di una bofetada. El fuerte golpe dejó 5 huellas claras en su mejilla. Se quedó paralizado, jamás en sus peores pesadillas habría imaginado que yo lo golpearía. Le di una bofetada, y luego otra para que fuera un número par. Kevin reaccionó rápidamente, bloqueándome y atrapándome la muñeca en el aire. Fue una lástima que la segunda bofetada no le diera en la cara. Mi agresividad inusual, tanto verbal como física, lo llevó al límite. Hannah, has perdido la cabeza, rugió con furia e incredulidad. No respondí. Mientras me sujetaba las muñecas, levanté bruscamente la rodilla y le propiné una fuerte patada en la ingle. Aún estaba conmocionada por mi propio arrebato violento. Él recibió el impacto de lleno, su rostro palideció al instante. Soltándome las manos con un dolor insoportable, se dobló sobre sí mismo mientras yo me agarraba la cabeza y salía corriendo hacia la puerta, gritando histéricamente, ¡socorro! ¡Violencia! Kevin me está agrediendo. Corrí por el pasillo como un conejo, desapareciendo rápidamente de la vista. Kevin, pálido de ira, soportó el dolor mientras salía cojeando del consultorio. En el pasillo exterior, al oír la noticia, ya se había congregado una multitud que susurraba entre sí. ¿Cómo pudo golpear a alguien? Es simplemente indignante. Sí, golpeó a una mujer. ¿Cómo pudo hacerle daño a alguien tan amable como Hannah? Oí que escondió a Hannah por culpa de otra mujer. Así es, incluso trasladó a su amante a la casa donde se casó con Hannah. Esa mujer duerme ahora en su cama matrimonial. Y luego fingió estar loco y obligó a Hannah a disculparse. Esto es indignante. Un comportamiento absolutamente escandaloso. No te imaginas ni la mitad. Esa mujer también está ahora en el hospital. La última vez, cuando Hannah fue a disculparse, la atacó de nuevo. Si no hubiéramos llegado rápidamente, Hannah habría corrido grave peligro. El chisme llegó a oídos de Kevin, lo que lo enfureció aún más. Rugió con voz ronca, ¿qué hacen todos amontonados? Quítense del medio. La multitud se dispersó como pájaros y bestias, dejando a Kevin con una sofocante mezcla de ira y frustración. No podía entender por qué de repente me había vuelto tan hostil, interrogándolo bruscamente e incluso recurriendo a la violencia. Dicen que cuando se golpea a alguien, hay que evitar la cara, pero no solo le di una bofetada, sino que también apunté a su punto más vulnerable. Cuanto más lo pensaba Kevin, más se enfadaba. Mientras tanto, Violet, al oír el alboroto desde su habitación del hospital, salió a ver qué ocurría. Ella solo había oído que Kevin me había golpeado y no conocía toda la historia. La idea de que Kevin me pusiera la mano encima hacía que Violet se sintiera secretamente complacida. Se abrió paso rápidamente entre la multitud hacia Kevin y le preguntó con preocupación, «Kevin, ¿tú?» Al ver a Violet acercarse a Kevin con el rostro hinchado y una actitud coqueta, los presentes no pudieron evitar chasquear la lengua. ¿Así que esta es la otra mujer? Exactamente. Llamarlo de forma tan íntima y tocarlo delante de todo el mundo.
¿Quién sabe lo que hacen cuando no hay público? Al oír los rumores, Violet se quedó paralizada en pleno movimiento, mientras que Kevin se ruborizó de vergüenza y rabia. Maldita sea, ¿cómo es que estos rumores se descontrolaron tanto? Necesitaba encontrar a Hannah y tener una charla seria con ella. Tenía que aclarar esos rumores infundados o este escándalo podría arruinar su carrera política. Tras huir del hospital, encontré un escondite. Sabía que Kevin vendría a buscarme. Debió de haber oído esos rumores maliciosos. Dicen que los rumores pueden matar, y Kevin jamás toleraría ninguna mancha en su reputación, no cuando aspira a ascensos, no cuando está avanzando en su carrera profesional. En mi vida pasada, Violet me incriminó por difundir mentiras sobre su supuesto romance con Kevin y luego fingió un suicidio para exagerar las cosas. Para acallar el escándalo, en lugar de enviar a Violet lejos, Kevin optó por silenciarme a mí, su propia pareja, con métodos letales. Kevin me echó toda la culpa, haciendo creer a todos que yo había inventado las acusaciones por malicia, que era la intrigante que intentaba destruir su reputación con viles mentiras. Al final, fui suspendida tras una revisión organizativa, y Kevin, temiendo que su esposa, cuya reputación estaba manchada, obstaculizara su ascenso, se erigió en un ejemplo de superioridad moral enviándome a sufrir al campo. En esta ocasión, Kevin ya sabe que los rumores que circulan están dañando gravemente su reputación. En estas circunstancias, para proteger su ascenso profesional, su primera reacción sería sin duda sacrificarme de nuevo para limpiar su nombre. Seguramente me buscará por todas partes, intentando por todos los medios persuadirme para que rehabilite su imagen. Pero, ¿cómo podría tropezar 2 veces con la misma piedra? No dejaré que Kevin me encuentre bajo ningún concepto. Tras haber renacido, no he olvidado absolutamente nada de mi vida pasada. Ojo por ojo. No perdonaré a Kevin ni a Violet, los cerebros detrás de todo esto. El sufrimiento que padecí en mi vida pasada debe ser recompensado con la misma moneda. Eso es lo justo. Así que no puedo dejar que Kevin me encuentre ahora. Debo esconderme bien y ganar tiempo para entregarles un gran regalo. Kevin me buscó exhaustivamente afuera, interrogando a todos los que me conocían e incluso yendo a mi residencia estudiantil. Sin embargo, al caer la noche, todavía no me había encontrado. Estuvo vigilando mi dormitorio hasta bien pasadas las 10, pero nunca regresé. Kevin pensó en nuestro hogar conyugal. Su intuición le decía que yo me había retirado allí para esconderme. Sin demora, se apresuró hacia la casa. Desde lejos, podía ver las luces encendidas a través de las ventanas. Convencido de que yo estaba dentro, Kevin abrió la puerta de un empujón, furioso. Hannah, tú. Tras ver claramente a la mujer magullada y maltratada en la casa, Kevin se detuvo a mitad de la frase. ¿Por qué volviste del hospital? Los ojos de Violet se llenaron de lágrimas. No podía quedarme allí. En el hospital todos decían cosas terribles de mí, me señalaban con el dedo y cuchicheaban. Ya no podía soportarlo más, Kevin, de verdad que no pude. Kevin miró a Violet con profunda preocupación. ¿Has comido? No, estaba preocupada por ti. No conozco a nadie ni nada por aquí, así que simplemente volví para esperarte. Por cierto, Kevin, ¿has encontrado a Hannah? No. Está escondida en algún lugar. No sé dónde. Kevin se sentó de mal humor. Los acontecimientos de hoy lo tomaron completamente por sorpresa. Mientras buscaba a Hannah, no podía entender por qué había cambiado tanto. Hannah siempre había sido amable, virtuosa y lo ponía a él en primer lugar en todo. ¿Por qué se había vuelto tan desconocida después de tan solo unos días separados? Ella le lanzó palabras duras e incluso levantó la mano contra él. Kevin no podía entender por qué Hannah se había vuelto así. Él creía sinceramente que su relación con Violet era completamente inocente. ¿Por qué, entonces, pensó Hannah que había algo inapropiado entre él y Violet? Circulaban rumores de que él y Violet estuvieron juntos en el pasado. En lo que respecta a su relación, solo Violet y él mismo lo sabían. Nunca se lo contó a una tercera persona. ¿Cómo se enteraron los de fuera? Kevin frunció el ceño al mirar el rostro magullado de Violet. Todo cambió cuando él trajo de vuelta a Violet.
¿Podría ser que Bayelit hubiera movido algunos hilos a sus espaldas? Una sospecha surgió en su corazón, pero Kevin descartó rápidamente la idea. Bayelit estaba en un estado tan lamentable, débil y enferma, que no debía dudar de ella. Pero entonces, ¿quién pudo haber filtrado la verdad sobre él y Bayelit? Solo ellos dos conocían su pasado. Si él no decía nada, solo quedaba Bayelit. Kevin volvió a mirar a Bayelit. Bayelit, ¿le contaste a alguien más lo que pasó entre nosotros antes? Bayelit sacudió la cabeza enérgicamente, como un tambor que resuena. No, nunca se lo conté a nadie. Entonces, ¿cómo se filtró al exterior? Fue Hannah quien lo difundió. Ella conocía nuestro pasado. ¿Cómo es esto posible? Kevin no podía creer que Hannah supiera lo suyo con Bayelit. ¿Podría Bayelit estar incriminando deliberadamente a Hannah? Este pensamiento le hizo mirar a Bayelit con recelo. Sintiéndose culpable, Bayelit se sintió incómoda bajo la mirada de Kevin. Incapaz de sostenerla, buscó una excusa para servirle un vaso de agua. Kevin, toma un poco de agua. Agotado, hambriento y sediento tras buscar a Hannah, Kevin bebió rápidamente el agua. Con el estómago rugiendo de hambre, decidió prepararse un plato de fideos para saciar su apetito. Pero justo cuando se levantó, se dio cuenta de que algo andaba mal. Todo a su alrededor comenzó a distorsionarse y sintió la cabeza pesada y mareada. Bayelit, magullada y maltrecha, estaba de pie frente a él y lucía inusualmente atractiva aquella noche. Incapaz de controlarse, Kevin se abalanzó hacia adelante y abrazó a Bayelit. A las 2 de la madrugada, acompañada por la dirección del hospital y algunos compañeros cercanos, abrí la puerta de la casa donde nos casamos con los ojos rojos e hinchados. En el momento en que la puerta se abrió de golpe, unos sonidos extraños salieron del interior. Todos los oyeron claramente y sus expresiones cambiaron al instante. Tomé la iniciativa, encendí la luz, corrí al dormitorio principal y abrí la puerta de una patada con un movimiento rápido. La escena que se desarrollaba dentro de la habitación se concretó ante los ojos de todos. Las personas que me acompañaban se quedaron estupefactas y yo solté un grito desgarrador. El grito resonó hasta bien entrada la noche, sobresaltando a los vecinos de ambos lados. Se vistieron a toda prisa y corrieron a ver qué sucedía. Kevin y Bayelit, que estaban abrazados en la cama, también se despertaron sobresaltados. Al ver la sala llena de gente, Kevin se incorporó bruscamente. ¿Tú qué estás haciendo? Entonces se percató de que Bayelit estaba en sus brazos completamente desnuda y dejó escapar un grito de incredulidad. Con un fuerte empujón, Bayelit cayó al suelo con un golpe sordo. No es lo que piensas, dijo Kevin, intentando explicarse, queriendo demostrar su inocencia. Pero en esta situación, aunque tuviera 100 bocas, no podría limpiar su nombre. Rompí a llorar desconsoladamente mientras los presentes murmuraban entre sí. Esto era absolutamente vergonzoso. Sí, antes dudaba de la veracidad de los rumores, pero ¿quién iba a pensar que los pillarían con las manos en la masa en público? Vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Kevin y Bayelit fueron atados y arrastrados. Me cubrí el rostro, llorando desconsoladamente, pero por dentro estaba rebosante de alegría. Kevin, Bayelit, ahora es vuestro turno de experimentar el dolor que yo sufrí en mi vida pasada. Kevin y Bayelit fueron encarcelados. El incidente provocó una conmoción extremadamente negativa, y las autoridades dispusieron que fueran interrogados. Kevin seguramente quería negarlo, pero no era algo que pudiera simplemente refutar. Al fin y al cabo, los pillaron con las manos en la masa. Pillados con las manos en la masa. Kevin siguió proclamando su inocencia, alegando que le habían tendido una trampa. Así pues, las autoridades enviaron a alguien a inspeccionar de nuevo nuestro domicilio conyugal, pero no encontraron nada sospechoso. ¿Cómo podrían haber encontrado algo? Al fin y al cabo, fui yo quien lo organizó. Sabiendo que Kevin y Bayelit regresarían al hogar conyugal y que beberían agua, puse algo en el hervidor eléctrico con anticipación. Cuando se llevaron a Kevin y a Bayelit, lavé inmediatamente tanto la tetera como las tazas de té. Todas las pruebas habían sido eliminadas. Nadie encontraría jamás nada sospechoso.
Aunque Kevin intuyera que algo andaba mal, no tendría forma de probar su inocencia. Mientras Kevin seguía proclamando su inocencia, Violet reaccionó de manera diferente. Llevada al límite, el miedo y el terror la hicieron confesar todo, incluyendo fingir una enfermedad para que Kevin la cuidara, e incluso su deseo de casarse con él. El resultado era previsible, tanto Kevin como Violet fueron enviados al campo. Kevin y Violet finalmente experimentaron el infierno que yo sufrí en el campo en mi vida pasada. Se veían obligados a trabajar durante el día y por la noche eran arrastrados a plataformas improvisadas para su reeducación ideológica. La misma dura experiencia que yo viví en mi vida anterior, pero mucho peor para ellos. Al fin y al cabo, mis acusaciones en aquella época eran inventadas, mientras que las suyas eran totalmente merecidas. Violet y Kevin sufrieron incluso más que yo. Kevin era golpeado cada 2 días. 6 meses después, vi a Violet expuesta públicamente cuando visité el lugar con el equipo de apoyo médico. Parecía una marioneta. Su mirada me recorría mientras yo estaba sentada en el vehículo. Los ojos vacíos de Violet brillaron repentinamente con ferocidad mientras se abalanzaba frenéticamente sobre mí. Eres tú. Claramente eras tú. Tú eres la responsable de esto. Por supuesto, Violet no podía acercarse a mí. Apenas logró avanzar una corta distancia antes de ser violentamente arrastrada hacia atrás. En medio del sonido de los puñetazos y las patadas, me giré con indiferencia y me alejé mientras escuchaba sus gritos. El último día antes de nuestro regreso de la misión de ayuda humanitaria, Kevin vino a buscarme. Se había vuelto moreno y delgado, evidentemente tras haber sufrido considerables penurias. Kevin intentó acercarse a mí. Hannah, necesito hablar contigo. ¿De qué estás hablando?, le respondí con una sonrisa burlona y llena de desprecio. Le temblaban los labios mientras intentaba explicarse. No lo hice. Violet y yo tuvimos una relación en el pasado. Se acabó. Te juro que con quien siempre he querido casarme eres tú. Solo quería ayudarla. Ella es la desvergonzada que me tendió la trampa. Apretó los dientes y maldijo a Violet, esa mujer vil y traicionera. Violet es despiadada y desvergonzada. Que tenga una muerte horrible. Hannah, tienes que creerme. Así que ¿qué más da aunque te crea? Hannah, ¿puedes hablar bien de mí? Ayúdame a salir de aquí. Lo miré fijamente sin pestañear. ¿Dejar? ¿A dónde quieres ir? Quiero estar contigo. Hannah, ayúdame a salir de aquí. Te trataré bien de ahora en adelante. En cuanto salgamos de aquí, nos casaremos inmediatamente. Te juro que seré bueno contigo el resto de mi vida. Me eché a reír. ¿Crees que aún así me casaría contigo? ¿Por qué no te miras en el espejo? Los labios de Kevin temblaron. Pero, ¿no me querías muchísimo? Solíamos hacerlo. Cállate. Interrumpí a Kevin con disgusto. Kevin, ni se te ocurra mencionar el amor. Me da asco. Hannah, me tendieron una trampa. Fue Violet quien me engañó. Es una zorra intrigante. Nunca debí haberlo hecho. No pude evitar reírme. Has ofendido a Violet. Ella no era la que conspiraba contra ti. ¿Y entonces, quién conspiró contra mí? ¿Quién era? Lejos pero cerca, justo ante tus ojos. ¿Tú, en realidad eras tú? Kevin me miró con incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Por supuesto, por venganza. Kevin, no tendrás oportunidad de volver. Permanecerás aquí el resto de tu vida hasta que mueras. Este es tu destino. Esto es lo que me debes. Tras decir eso, me di la vuelta fríamente y me marché. Kevin rugió furiosamente detrás de mí. Ya verás, Hannah. Ya verás. Te denunciaré. Te demandaré. Estoy esperando. Me temo que nunca tendrás esa oportunidad. Volví la mirada con una sonrisa. Ah, por cierto, hay algo que olvidé contarte. Me voy a casar. La fecha fijada es el día 8 del mes que viene. Tú también conoces al novio, su superior directo, el coronel James.
¿Cómo es posible? Tú y el coronel James, ¿cómo? Kevin se negó a creerlo. Me estás mintiendo, ¿verdad? Debes estar mintiendo. Me amaste muchísimo. Seguí esperando a que me salvaras. ¿Cómo pudiste abandonarme así? ¿Cómo pudiste casarte con otra persona? Ignorando a Kevin, simplemente caminé hacia el jeep que estaba cerca. Kevin me persiguió. Hannah, explícame esto. Dame una explicación adecuada. Intentó agarrarme la mano, pero falló porque alguien lo apartó primero. Kevin cayó al suelo, mirando fijamente a la persona que lo había empujado. Lo reconoció, era el guardaespaldas del coronel James, que siempre permanecía cerca de él. Ahora bien, ese hombre me estaba siguiendo. Entonces, ¿era cierto lo que dije? ¿De verdad iba a casarme con el coronel James? Kevin se desplomó en el suelo como un globo desinflado, murmurando, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Nadie le respondió. Kevin sabía una cosa con certeza, jamás tendría la oportunidad de revocar el veredicto en esta vida.